vamos a dar la palabra entonces en primer lugar a la acusación privada, a los fines que realice los alegatos de cierre. Doctor. Perdón, una cuestión de orden quizás. ¿No falta darle la palabra al imputado, las últimas palabras? No, eso es al final de los alegatos, doctor. Bien. Sí, el código dice al final. Sí, perfecto. Apágalo. Bien, bueno, vamos a empezar con los lineamientos de clausura de la acusación privada. Como consecuencia de la prueba que rendimos durante este juicio oral y particularmente teniendo en cuenta las declaraciones testimoniales brindadas en presencia de las partes y de ustedes, señores jueces y señora jueza, y de la prueba incorporada por lectura, la acusación particular se encuentra en condiciones de reafirmar aquellos lineamientos que tuvo en cuenta en un inicio cuando se abriera el presente debate. En tal sentido, encontramos debidamente acreditado, por fuera de toda duda razonable, que siendo aproximadamente las 2 de la madrugada del día 19 de noviembre de 2013, en la intersección de la avenida 520, en sentido de 31 a 137, a lo que sería la altura de 132, ahí no está la calle 132, pero pudimos observar en el video más o menos a qué altura fue que se intersectaron, hacia 137. Jouet Benjamín Gabriel extrajo de su mochila su arma reglamentaria que portaba, una pistola Versa 9 milímetros, provista por la repartición policial, y efectuó varios disparos, impactando uno de ellos sobre la humanidad de uno de los chicos que circulaba en una motocicleta como acompañante y que había pasado a unos momentos antes por el costado de Jouet, que venía en una bicicleta. Cuando pasa por el costado y previamente venían realizando cortes de la moto, esas explosiones, ruidos, y colgando la misma. A la postre, este chico fue identificado como Brian Ernesto Mojica y el disparo le causó, voy a leer textual esto porque es de la pericia, una herida de orificio de proyectil de arma de fuego, con orificio de entrada en la región posterior derecha, altura del omóplato, y de salida en cara anterior a nivel esternal. Específicamente, causó herida por pasaje de proyectil de arma de fuego, demostrada por un orificio de entrada visualizado en cara posterior de mi tórax izquierdo, 6,5 centímetros por fuera de línea media vertebral, 12 centímetros por debajo del borde superior del hombro y 14 centímetros por dentro de la línea axilar posterior, en la cual el agente lesionante, con una trayectoria de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, ingresa en la cavidad torácica a nivel del séptimo espacio intercostal posterior izquierdo, determinando lesión de pleura y pulmón izquierdos, pericardio, vena pulmonar izquierda, aorta y mediastino, para por último causar un orificio de salida en cara anterior de mi tórax derecho a nivel esternal, a la altura del segundo espacio intercostal anterior derecho, con orificio de salida cutáneo en cara anterior de mi tórax de ese lado. La muerte de Brian, el Toti Mojica, se produjo por un shock hipovolémico secundario a herida aórtica por pasaje de proyectil de arma de fuego en tórax. En cuanto a posición de víctima-victimario, sigo cita textual del informe de autopsia, y a la mecánica del hecho, teniendo en cuenta la morfología del orificio de entrada en piel y la trayectoria seguida por el proyectil, se puede estimar que el arma empuñada por el victimario se encontraría por detrás y ligeramente a la izquierda, con la misma en un plano inferior a la humanidad del Toti. Bueno, ¿en qué basamos esta acusación privada? La acreditación de tanto la materia ilícita como la autoría de Jouet y el posterior encuadre jurídico legal.
Bueno, hay datos que entendemos que son incuestionados o que resultaron indubitados en el presente juicio, en el presente debate oral. El primero es que Yuguet era personal de la fuerza policial provincial. El segundo es que quedó de fuera de toda duda que fue Yuguet Benjamín Gabriel quien disparó, realizó el disparo que terminó con la vida de Brian Mojica. Esto surgió desde el inicio del presente debate, incluso en los lineamientos tanto de la acusación como de la defensa, y además fue reconocido por el propio imputado en su 308, que está incorporado por lectura. Es decir, Brian el Toti Mojica falleció a consecuencia de uno de los disparos que realizó Brian Yuguet esa madrugada. El ingreso del proyectil en concreto fue por la espalda de Brian, mientras circulaba en la motocicleta y se daba a la huida del temor que les había causado el haber visto que desenfundó el arma de fuego, que mostró el arma de fuego el señor Yuguet. Asimismo, a partir de la venia de la defensa, la colaboración en cuanto a incorporación de determinada prueba por lectura, tenemos en cuenta el acta de procedimiento de Fojas 1.3, el informe de Fojas 28 vuelta, el certificado médico de Villalba del Hospital Alejandro Korn de Fojas 45, las de grabación del audio del CATE 911 de Fojas 152-154, las fotografías de Fojas 162 a 169, el informe de Fojas 126 con revisión del CD con registro de llamada del 911, el informe de Fojas 187-188 de Dirección de Análisis del PSICO, informe de Fojas 193 y vuelta del policial informando el traslado del detenido Villalba al Hospital Extramuros, documental sobre cadena de custodia de Fojas 257, documental de Fojas 278, fotografías de Fojas 283 a 289, fotografías de la sección de levantamiento de rastro de Fojas 369 a 371 y 374 a 376, la documental de Fojas 384 a 386, que es la cadena de custodia, el informe de planimetría de Fojas 36 de la principal, que es la investigación penal probatoria número 44964 del 13/00, la pericia anatomopatóloga realizada por Silvia Galdiano, perito anatomopatóloga de la asesoría pericial, Fojas 1 vuelta y 103 vuelta del anexo documental, así como la pericia de autopsia realizadas por Tinto y Cabrera, peritas médicas legistas de la asesoría pericial, Fojas 2 a 6 y 98 a 99, la pericia química realizada por Giorgieri, perito químico oficial de la asesoría pericial, y las Fojas 9 vuelta, 9 y 107 y vuelta, y 114 y vuelta, la pericia toxicológica química realizada por María Josefina Domínguez, perito toxicóloga del laboratorio de la asesoría pericial, Fojas 96-97 y 104 a 105, la pericia realizada por Emilio Virginio, perito balístico del laboratorio balístico de la asesoría pericial. De Fojas 112 a 113 vuelta y las fotografías de 117 a 118 y de 123 a 129. Por otro lado, ha quedado debidamente acreditado a partir de la declaración de Fernando Ariel Polero, perito que intervino en el hecho por la Superintendencia de la Policía Provincial, que una vez que se le exhibió las medidas que él llevó adelante, recordó el lugar y mencionó dos cuestiones de relevancia, de las cuales se dejaron constancia sin saber que se encontraba el juicio siendo grabado por el tribunal. La primera es que recordó que buscaban varias vainas servidas, que esto tiene coincidencia con el acta de procedimiento en el cual se deja constancia de que Yuguet manifestó haber hecho varios disparos, lo que contrasta su propia declaración a tenor del artículo 308. Y la segunda cuestión, que es coincidente con la planimetría de Foja 367, es la distancia. Cuando le preguntamos, una pregunta concreta a Polero respecto de la distancia que existía entre la vaina servida y el cuerpo de Mojica, manifestó que la vaina servida estaba a más de 100 metros del cuerpo.
viendo los rastros. Y esto emerge también de la propia planimetría, que la traje para graficarlo aún más. Y esto son las complicaciones que por ahí se tienen. Nosotros tenemos acá la vaina servida, que está la calle 31. Acá no hay calle 132, por eso siempre digo a la altura de 132, porque es lo que imaginariamente cortaría la altura donde habría sido el disparo. Y recién el cuerpo lo tenemos acá. Nosotros acá tenemos que son 20 metros. Acá está el rastro de sangre. A 40 metros aproximadamente, un poco más, está el rastro de sangre. Y el cuerpo tiene un arrastre de alrededor de 3 metros de sangre hasta donde está. Y está la bici acá. Está la bicicleta y la mochila. Lo que nos da la pauta de que, a diferencia de lo que declaró Yuguet, él luego agarró la bici nuevamente y se acercó al cuerpo y arrojó la bici ahí. No es que dejó la bici tirada sin más en donde había realizado el disparo. Y esto se encuentra indubitado también porque el propio Polero refirió que la vaina se servía a no más de 1 metro, 1,5 metros hacia la derecha y quizás incluso pueda saltar hacia atrás o hacia adelante, pero que la distancia que podría llegar a variar era esa. Entonces, esa hipótesis descarta la mayoría de la declaración a tenor de 308 que brindó el aquí imputado. Bueno, todo esto que venía mencionando tiene coherencia, digamos, es congruente con lo que declaró el señor Raúl Alejandro Villalba respecto de que él venía haciendo cortes y colgando las motos junto con su amigo del boliche Milenio, que vale resaltar, eso fue la madrugada del día 19 de noviembre, día que es feriado en nuestra ciudad, y generalmente abren los boliches el día 18, porque estamos hablando de un día martes, si no, no tendría razón el correlato. Incluso a preguntas, y más allá de estar hace tiempo privado de la libertad, como él mismo refirió, dio la dirección exacta, más allá de que en vez de Camino Centenario mencionó calle 3, Avenida 3 y 511. Entonces, esa coincidencia en el relato de Villalba hace a una congruencia con las cuestiones indubitadas, como es dónde estaba la vaina, dónde estaba el cuerpo, que el disparo efectivamente fue por atrás, tuvo ingreso por atrás, que fue de abajo hacia arriba, y en esto me voy a detener, porque el hecho de que el disparo se haya realizado, que haya tenido ingreso de abajo hacia arriba, implica una posición, una postura de disparo que tiene mucha conciencia de lo que se está haciendo, puesto que para obtener ese resultado se debe apoyar rodilla en tierra, como diría Jaureche, y esa circunstancia de apoyar rodilla en tierra implica un dolo muy claro de matar, especialmente por el ingreso de la bala. La bala ingresó al corazón y a los grandes vasos. De hecho, bueno, en lo que leí recién de la autopsia queda claro todo lo que destruyó. En palabras de Villalba, falleció en el acto, creo que dijo. Es más o menos lo que sucede con una bala al corazón por la espalda. Sí. Bueno, también entendemos que, siguiendo el relato de Villalba, la coherencia que tuvo, que nunca existió un arma. Digo, el señor Yuguet mencionó en su declaración, en la cual se contradijo, que él había visto o le disparó un bulto, a lo que él identificó como un bulto. Y con la experticia que tiene, entendemos que debió haber identificado si se trataba de un arma.
incluso en una contradicción habla de que habían apoyado algo en la cabeza, y por lo menos el elemento que está secuestrado no podría haber sido apoyado en la cabeza sin que cause una lesión. Además de que el elemento que está secuestrado, que primero se lo mencionó como un cuchillo tramontina y luego como una sevillana, no se le hizo rastros. No haberse hecho rastros, teniendo la posibilidad de hacerlo, tanto para Villalba como para Mojica, tampoco, digamos, es una oportunidad que se perdió. Igual voy a ir más adelante con esto y lo que fue la instrucción y la vulneración de la resolución 1390 de procuración. Bien. Bien. Y como terminando un poco con lo que es el relato de Villalba, él menciona que viene de Milenio y se ubica en Avenida Camino Centenario y 511. Creo que hizo el recorrido por 511 hasta 19, de 19 a 520 y de 520 al lugar. Por ahí, anticipándome, se quiere circunscribir el hecho a el paso de dos motos a muy baja velocidad de la mano de enfrente de la avenida 520, en el video que pudimos observar al finalizar la prueba del presente juicio. Y en ese paso no hay pericia que identifique que son las mismas motos, no se puede visualizar, de hecho no se ve con claridad que sean las mismas personas y las mismas motos, y la secuencia temporal que existe entre el paso de las motos y el paso a la velocidad que pasaron estas dos motos, que además no iban juntas, sino que iba una adelante y otra más atrás, no cuadra, porque si uno hace la rotonda, que es próxima, digamos, la cámara está ubicada específicamente en la rotonda de avenida 520 y 31, si sigue de largo, ya no tiene retorno. Entonces, habiendo hecho la rotonda, no tendría que haberlo cruzado muchísimo antes. Esas dos motos que entendemos no son la que iba Brian Mojica y Raúl Alejandro Villalba. Bueno, por ahí avanzo con el tema de la posibilidad de planteo, ya que son los lineamientos de apertura de la defensa, de la legítima defensa. En este debate no se ha probado, como lo sostuvieran en el alegato de inicio los defensores, que el imputado haya actuado amparado en una causa de justificación. En tal sentido no se acreditó, por lo menos para esta parte, una agresión ilegítima que repeler, siendo el primer requisito que exige el artículo 34, del inciso sexto del Código Penal. Por cuanto la prueba incorporada por lectura y la producida en el debate no ha acreditado, más allá de lo sostenido por el imputado, que ya marcamos anteriormente todas las contradicciones que emergen de su declaración testimonial, incluso con los dichos que él hubiera referido en el acta, o que se consignaba en el acta de procedimiento referidos por él. No se encuentra acreditado que alguien le haya querido robar o que le haya robado. Es así que, y reitero, el imputado refiere que le apoyan algo en la cabeza y que él creyó que era un arma, o que sería un arma de fuego. Siendo que el que le habría apoyado ese bulto era el acompañante, que sería Brian, el Toti Mojica. Ahora bien, no solo que no se le secuestró arma de fuego alguna a Brian, sino que se le hizo un dermotest que dio negativo, y llama la atención en este punto, y retomándolo, que no haya identificado, retomando lo anterior dicho, que no haya identificado que era un arma o no era un arma de fuego. Bueno, y acá, tanto en la causa de justificación, también nos vamos a remitir a todo lo que anteriormente dije respecto de la planimetría y las contradicciones que existen dentro de la declaración del imputado, especialmente por las distancias que recién grafiqué, que no son menores.
por el estado de indefensión de la víctima. Digo, se encontraba claramente a ambas personas en huida. Con lo expuesto, lo que quiero ratificar, reafirmar, es que el imputado actuó sin que haya habido una agresión ilegítima. Actuó con conocimiento de lo que hacía, por lo que había mencionado anteriormente, de cómo se efectúa el disparo, el ingreso que tiene y demás. Y, tal cual lo refiere, se asustó o entendió que los cortes de la moto podrían llegar a ser tiros. Son bastante reconocibles la diferencia entre un tiro y un corte de moto, más a la distancia que se estaba, más con la ausencia de otras personas que había, que lo vimos en el video. Entonces, no creo que constituya el requisito que exige la legítima defensa actuar ante los cortes de la moto, los ruidos de los cortes de la moto y que dos pibes vengan colgándola. Más allá de esta circunstancia, si llegase a considerarse una agresión ilegítima, lo que entendemos desde la acusación privada es que la conducta del imputado tampoco se encuadraría dentro del inciso B del artículo 34. Es decir, no existió una racionalidad en el medio empleado. Su vida nunca estuvo en peligro, como tampoco la de terceras personas, como para él actuar de esa forma. Así del video que se pretende utilizar para justificar la agresión ilegítima de la cual se habría defendido el imputado, no existe esa certeza que pedía, que exigíamos para poder acreditar esto. Y acá, por ahí, ya adelantándome, vamos a entrar en lo que es el caso encuadrado en un caso de violencia institucional. ¿Por qué? Esto lo voy a leer porque son citas textuales del acta de procedimiento que está ingresada por lectura y que tuvo su motivación el ingreso de lectura precisamente por esto. El hecho fue alrededor de aproximadamente a la 1:55. Más allá de no haber ingresado las llamadas, están todas las llamadas que hizo entre las 1:55 y las 2:10. A las 2:10 llega la primera tanda de policías. Oficial Guillermo Antivero, junto con el oficial Juan Clark, de la comisaría 11ª, en un móvil. En otro móvil llega Ángel Castillo, subteniente, y el subteniente Ángel Martino, de la subcomisaría de la Unión. Luego llega el teniente primero Julio Gallarducci, con el teniente Néstor Moreno, de la subcomisaría de la Unión. Luego llega la sargenta Verónica Galván, junto al oficial Fernando Villalba, de la comisaría 11ª. Después llega Meyer con Galicio. Todo esto, 10 oficiales, todos de la fuerza provincial, llegan al lugar del hecho sin haber dado, a este momento, aviso al fiscal. Hasta este momento, 25 minutos después del hecho y habiendo llegado todos los policías, no le dan aviso al fiscal. A las 2:24 llega el médico de policía Gonsecat del Hospital Naval de Berisso, que es el que constata y corrobora la muerte de Brian. A las 2:30, 35 minutos después, llega el comisario inspector Kiefer, titular de la Jefatura Departamental Distrital Oeste de La Plata. Luego llega el comisario Iltis, que es el titular de la subcomisaría La Unión. Todo esto 2:30. A 2:40 llega el inspector Wilfredo Wilcas, que es el titular de la Jefatura Distrital Norte Citibel. El comisario Héctor Bayón, titular de la comisaría 11ª. Y recién ahí le avisan a Tomás Morán. 55 minutos después. 45, perdón. 2:40 horas. Al menos lo que está consignado en la propia acta que hacen los propios policías junto a Morán y a Masi. A las 3:10 llega el fiscal. Arriba al lugar del hecho el fiscal. 1:15 después. Junto, entiendo, con la médica de la morgue de la policía, Verónica Meroni, que venía junto a Conasimana. A las 3:20 aparecen los primeros testigos, por orden claramente de Morán, que ordenó que vayan a buscar a los primeros testigos, que lo van a buscar a, creo que 515 y 22. A las 3:40 llega el titular de la DDI, Darío Cantarini. A las 3:45 aparecen los peritos de la Policía Científica, Sacaustegui,
Polero, Alonso, y no hay fecha, o sea, no hay horario de arribo para el comisario inspector Jaime, que es el que dio las directivas. 20 funcionarios de la Policía Provincial interviniendo, con 45 minutos de delay en la intervención o en el apersonamiento del fiscal titular, que además no modificó esta secuencia. No es el primer caso que trabajo de violencia institucional, pero las directivas son claras, tanto de la resolución 1390 de procuración como de la ley 14687 en su artículo 7, que textualmente dice que en los criterios de actuación los agentes fiscales que intervengan en las investigaciones penales preparatorias vinculadas a los hechos enunciados en el artículo 2 y 3 no podrán hacer uso de sus facultades delegatorias previstas en los artículos 267 y 293 del Código de Procedimiento, refiriéndose claramente a la intervención de policías provinciales. Más allá de que después hay actuaciones que no están incorporadas y demás, que las hacen otros funcionarios policiales de la fuerza provincial. La resolución 1390 del año 2001, aclaro, previo al hecho, porque es un hecho de hace 11 años. Entonces, toda esta situación, a nuestro entender, deriva en una valoración probatoria que deban realizar, entendemos desde esta parte, con una perspectiva de un caso de violencia institucional. Esa perspectiva está marcada, está asignada por fallos de la Corte Interamericana, como Bulacio, como Velázquez Rodríguez, pero también el Tribunal Penal Máximo de nuestra provincia lo marca en la sentencia del 14 de julio de 2016 en la causa 59.617, donde la Sala Cuarta de Casación, en apretada síntesis, en un abordaje de un caso de violencia institucional, establece que hay una inversión en la carga de la prueba, directamente. ¿De qué forma podría defenderse Villalba, o pudo defenderse Villalba, cuando hubo 45 minutos de delay entre la intervención de la Fuerza Policial Provincial y el llamado al fiscal? Ahora bien, volviendo. Reafirmando, volviendo al tema de la legítima defensa y a la utilización del video y la participación de 4 personas y demás, no solo que no están identificadas, sino que los recorridos y las secuencias son distintas en cuanto a cómo van lo único que se puede visualizar por la difusión de la imagen, cómo están yendo las motos de la mano de enfrente y cómo van las motos en esta mano. Lo que resulta a las claras, para esta parte y entendiendo que no existe posibilidad que quepa esto en el inciso B del artículo 34, es que el daño que causó es aberrantemente desproporcionado al daño que podría llegar a haber causado 2 chicos en moto huyendo. Entonces, eso para nosotros, para esta parte, es lo fundamental. O sea, por ahí no se dimensiona la situación porque pasaron 11 años, pero Brian Mojica tenía 16 años, era un pibe, no es que era un adulto, había ido a una matiné, de hecho. Entonces, en la idea de la racionalidad que se podría llegar a plantear, porque es uno de los requisitos exigidos por la legítima, ¿dónde podría estar fundada esa racionalidad en este caso? Incluso en el pronóstico más punitivo del hecho y la posibilidad de que haya existido un intento de desapoderamiento, la situación de huida y el tiempo de tirar la bici, bajarse y rodilla en tierra, hace inaplicable la idea de la racionalidad a este caso en concreto. Es una ausencia de desproporción insólita entre el mal a prevenir y el mal causado. Y acá, cito, cabe decir que nuestro legislador no habla de la defensa necesaria, sino que habla de una defensa racional, con lo cual la necesidad es un requisito que no alcanza para una legítima defensa. La defensa debe ser racional.
Bien. Ya esto, en otra perspectiva y volviendo a la perspectiva de violencia institucional, el caso es muy similar en sí a lo que fue la masacre de Bunge. ¿A qué me refiero? En la masacre de Bunge, unos chicos chapotearon en una esquina y los policías abrieron fuego por el desconocimiento de lo que sucedía y entendiendo que lo que había pasado era algo que los estaba agrediendo. Esto fue el 8 de mayo de 1987. De hecho, la masacre de Bunge dio pie a la Ley Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, que se dictó en 2013. Este hecho acuñó el término gatillo fácil. El gatillo fácil viene precisamente de acá, de estas situaciones en las cuales funcionarios de la fuerza no actúan como debieran. Entonces, amén de la calificación que exigimos, que entendemos que este hecho, tal cual lo describió esta acusación privada, resulta constitutivo del delito de homicidio calificado por tratarse de un funcionario de la fuerza provincial y agravado por el uso de arma de fuego, un concurso ideal, con homicidio calificado por ser un funcionario de la fuerza provincial y agravado por el uso de arma de fuego. Debe existir por parte del Estado, y en este caso les cabe esa responsabilidad, una debida diligencia reforzada, expresada en los fallos citados anteriormente de la Corte Interamericana, que tienda también a una reparación, no solo económica, que entiendo que voy a fundar más adelante, sino en cuanto a el funcionamiento de la fuerza y a la familia en el lugar de los hechos. Doctor, va media hora. Sí, estoy cerrando. Sí. En esto de la reparación y de la debida diligencia reforzada, la debida diligencia reforzada es tanto la obligación de investigar graves violaciones, obligación que no cumplió el Estado provincial en este caso, dado que en una carilla desistió de la acción pública, en un Estado en el cual se exige certeza positiva para ese desistimiento, y tenemos claro que no existía esa certeza positiva para el sobreseguimiento que dictó el fiscal Héctor Bogliolo, sino también uno de los deberes elementados del Estado para garantizar los derechos fundamentales, como que ante el esclarecimiento de las circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos se genere, como en el presente caso, responsabilidad estatal, constituyendo un paso necesario para el conocimiento de la verdad por parte de los familiares de las víctimas y la sociedad, así como el castigo de los responsables y el establecimiento de medidas que prevengan la repetición de violaciones a los derechos humanos. Esto es cita textual del caso de Comunidad Moyahue versus Suriname de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Continúa. La Corte Interamericana también estableció, en el caso Velázquez Rodríguez, su primer sentencia contenciosa, la existencia de un deber estatal de investigar seriamente con los medios que el Estado tenga, y con los medios que el Estado tenga me refiero a esto, estas dislates en el tiempo, para citar al fiscal, la cantidad de personal policial, con una cantidad de, creo que son 8 jefes de la fuerza interviniendo, hace a los medios que se tienen, porque existe hasta invisiblemente una colaboración corporativa. De investigar seriamente con los medios que el Estado tenga a su alcance las violaciones que hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción, a fin de identificar a los responsables, de imponerle las sanciones pertinentes y asegurar a la víctima una adecuada reparación. Por esto exigimos la reparación a la familia, la reparación económica, así como reparaciones de índole institucional, como antes decíamos. En consecuencia, encontramos debidamente acreditado todos los extremos que hacen a la figura en la cual se encuadra subsumida la actuación de Jouvet. Entiendo que ese disparo debe ser considerado como constitutivo de un delito de homicidio calificado por tratarse de un funcionario de la Policía Provincial y agravado por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con tentativa de homicidio calificado por tratarse de un funcionario de la Policía Provincial y agravado por el uso de arma de fuego en orden a los artículos 41 bis, 42 y 80 inciso 9 del Código Penal, y en tal sentido, tratándose de una pena indivisible, entiendo que la misma debiera ser prisión perpetua y no de reclusión, porque en primer lugar he de ponderar a los fines de inclinarme por la menos leve, sin perjuicio de que
Hoy la diferenciación entre la reclusión y la prisión es casi nulo. Lo cierto es que entiendo, dado el monto de pena solicitado y habiéndose, en el caso de hacerse lugar a lo que he solicitado, debilitando aún más el principio de inocencia, teniendo en cuenta la magnitud de la pena en expectativa, solicito que en caso de compartirse la misma, se efectivice la detención en los términos del artículo 371 del señor Lluvia. Obviamente sin eximentes, como atenuante valoraría la carencia de antecedentes y eso es todo, sus señorías. Bien, gracias doctor. Le doy la palabra a la defensa con igual plazo término que la acusación, por favor. Bueno, a ver, la Cámara de Apelaciones sí remitió las actuaciones a esta instancia bajo la premisa de que, principalmente, de que Villalba no había declarado y tenía la oportunidad de hacerlo en este debate, entendiendo así que el sobreseimiento en esa etapa devenía prematuro. Villalba pudo declarar acá, ¿sí? Y dio una versión de los hechos que de principio a fin es absolutamente falsa. Dijo que un 18 de noviembre, un lunes 18 de noviembre, volvía a una matiné, que es algo extraño, ¿no? Que sea un lunes la matiné, pero como en La Plata el 19 es feriado, supongamos que fue así, que fue a la matiné. El tema es que esa no es la única mentira, ¿no? que dijo acá. Dijo que circulaba por 520 con Mojica como acompañante en su motovehículo, es decir, subiendo por la avenida 520 en sentido ascendente, y que cuando pasaron al costado de Jouet, comenzó a dispararles. En el video lo cierto es que no se los ve colgando la moto, haciendo wheelie, tirando cortes, no se ve ningún tipo de explosiones del caño de escape, no hay ninguna luz en el video que nos permite hacer presuponer que verdaderamente venía tirando cortes y Jouet confundió eso con un disparo. Entiendo que eso es absolutamente claro. Todos pudimos ver el video es contundente, muestra cómo dos motovehículos circulan por la mano del frente a la que después va a pasar Jouet. Hay un chico con una visera blanca que se la capta a la perfección, que es la misma persona que después lo persigue y va a la casa de Jouet con la otra motocicleta. Se ve muy claro cómo esas dos motos van por la mano del frente, incluso se ve hasta que van mirando hacia la otra mano, hacia la mano en la cual luego aparece Jouet. Cuando Jouet aparece en escena, se lo ve pedaleando, lo vemos que ingresa, ¿no?, por el sector derecho de la grabación, se ve que va pedaleando en sentido ascendente por 520 y nuevamente no vemos una sola moto, como dijo Villalba, sino que vemos a las mismas dos motos, nuevamente la visera blanca claramente identificable, que van a la casa de Jouet, ¿sí? Van a la casa de Jouet. En esta secuencia tampoco vemos a nadie colgando la moto, haciendo wheelie, eso se puede ver. No vemos ninguna explosión de ningún caño de escape que pudiera hacer confundir a Jouet ese ruido con un disparo, sino que vemos dos motos que van a una velocidad mucho mayor de la cual llevaban cuando iban de la mano del frente y que justo, ¿sí?, por alguna circunstancia, yo estoy seguro que para intentar robarlo, comienzan a frenar, porque se lo ven las luces de freno rojas, cuando están a la altura de Jouet. Una moto detrás, una moto del costado, cerrando el paso, tanto para adentro como para atrás. Para adelante no se va a poder ir, porque una bicicleta nunca se va a poder escapar de una moto, siguiendo el mismo sentido del que traía. Estas cuestiones entiendo que surgen, surgen con una claridad absoluta de la videograbación. Villalba vino acá, faltó a la verdad en todo momento. Incluso estas cuestiones también la certifican la experticia de Fojas 353 que se incorporó por su lectura, donde queda en claro que dos motos ocupadas por dos sujetos cada una actúan en forma mancomunada para encerrar a Jouet. También se menciona a esta cuestión de la inexistencia de algún registro que permita ver una luz roja de frenado de las motos antes. Solamente estas luces las podemos ver cuando se acercan a Jouet, frenan ahí. Y es importante el tema de las luces porque a esa altura, tal como lo refirió la acusación, no hay ninguna intersección, no hay ninguna calle perpendicular que corte a la avenida. Entonces no había motivo para frenar cerca de Jouet, no había ningún motivo para frenar cerca de Jouet. Sí había uno, que era justamente apoderarse de sus pertenencias, que fue lo que Jouet pudo evitar. Entiendo que, nosotros entendemos que hubo un claro plan de robo. La secuencia, como dije, es clara. Tenemos las mismas dos motos pasando por el frente, luego detrás de Jouet.
Villalba también, más allá de haber faltado a la verdad con todo esto, negó cuestiones que a nuestro entender están acreditadas, ¿no? Como el tema del arma blanca. El arma blanca quedó, según el acta de procedimiento inicial, quedó a unos centímetros del pie de Mojica, ¿sí? Entonces, intentar hacer ver que el arma aparece ahí por arte de magia, que la puso Jouet, que la puso Morán, que la puso cualquiera de los policías que fue, me parece que nada, que no tiene ningún tipo de sentido. Villalba también omitió decir que ese día estaba quebrantando el arresto domiciliario, omitió hacer mención de las múltiples condenas que tiene. Yo creo que si Villalba hubiese contado la verdad, ¿sí? Tendría que haber dicho una verdad que surge no solamente de la palabra del imputado, sino que también surge de ese video que es clarísimo. Hubiese dicho que sí, que nos pusimos de acuerdo, nos acercamos, lo quisimos robar, lo encerramos por atrás, por adelante, y salió mal. La verdad es que salió mal porque Jouet se defendió, ¿sí? con su arma reglamentaria. Y esto justamente le abre la puerta al análisis de la existencia, de la causal que invocamos en un primer momento, la legítima defensa. Entonces, a ver, cuando comenzó este debate, el doctor Berey dijo, a ver, no sé si fueron las mismas palabras, pero dijo, cuando uno hace determinadas cosas, sabe a lo que se expone. Lo que a mi entender, a ver, no es más que una explicación sencilla del principio de responsabilidad que rige nuestra sociedad, en el sentido de que la víctima o las víctimas de la intervención, en este caso Mojica y Villalba, tienen que responder por las consecuencias de su comportamiento de organización, ¿sí? Yo no sé si, a ver, Mojica tenía 16 años, yo no sé si lo llevaron por mal camino, si justo estaba con gente que no tenía que estar, pero lo cierto es que tanto él como los otros 3 integrantes de la banda, por eso se lo condenó a Villalba por un robo calificado, justamente en banda. Yo no sé si lo llevó gente más grande que él, si estaba con quien no tenía que estar, pero decidieron eso, ¿sí? Tuvieron un plan en común, que está muy claro, y que verdaderamente salió mal. Más allá, a diferencia, mejor dicho, de lo que dice la acusación, nosotros entendemos que la actualidad, la agresión ilegítima y la proporcionalidad son requisitos que surgen con claridad. Hay que pensar que es una persona en bicicleta, desde su trabajo a las 2 de la mañana, 2 motos que llegan desde atrás con 4 personas, que le dicen tirate un costado que te quemo, que le apoyan algo en la nuca, que cuando ven que tiene un arma gritan quemalo, tiene un fierro. Lo que motivó la reacción de Jouet, que a mi entender no hizo más que proteger a su persona, a su propiedad, de una forma absolutamente proporcionada. Tomó su arma reglamentaria y disparó. Su arma era el único medio que él tenía disponible para repeler una agresión de 4 sujetos que amenazaban, como él mismo dijo, con quemarlo, y habiéndole apuntado con algo un minuto antes, un segundo antes en su nuca. A ver, desde el escritorio es muy simple, ¿no? Decir, tendría que haber disparado en el pie, tendría que haber disparado en el hombro, en la mano. Pero esto es absolutamente contrafáctico. El análisis que se debe poner en práctica en un caso como estos debe ser subjetivo y ex ante. A ver, hay que colocarse en el lugar de Jouet en ese momento, intentando recrear esa situación. Y tenemos la perspectiva de un sujeto que, como dije, venía a las 2 de la mañana pedaleando luego de trabajar y es emboscado por 4 sujetos en 2 motos con al menos un arma blanca, que llegan desde atrás diciéndole, como dije, tirate que te quemo, correte que te quemo, que le apoyan algo en la nuca y que gritaban quemalo cuando se dan cuenta que tiene un arma. Entonces, incluso Jouet en su declaración también dijo que lo vio a Villalba girando en la moto con algo en su poder. Si era un arma o no, él no lo sabe, ¿sí? No lo sabremos nunca porque tampoco era una zona muy iluminada. Yo entiendo que Jouet es policía, ¿no? Y que quizá tiene ciertos conocimientos especiales que podrían plantear otro tipo de exigencia. Pero no en esa situación. 2 de la mañana, descampado, sin terceros que puedan brindar un auxilio, 4 personas en 2 motos que se acercan desde atrás, amenazas de dispararle, sentir que te apoyan algo en la nuca, una arma blanca secuestrada, Villalba apuntando. Me parece que exigirle un poco más a Jouet sería exigir una conducta
ya como de superhéroe que no resultaría propia de nuestro Estado de Derecho. Y tampoco es que Benjamín vació su cargador sobre la humanidad de Mojica, de Villalba. Se secuestró solamente una vaina. Las mismas expertas refirieron que lo más probable era que la bala que atravesó a Mojica era la bala que quedó en el hombro de Villalba, que vino acá a cargar con la bala en el hombro. Y la conducta posterior, ¿no?, al hecho, Jouet lo primero que hace es llamar 911. El primer llamado que se registra en la carta de Foja 152 es el llamado de Jouet. Lo que entiendo que demuestra un comportamiento posterior que también es acorde con una legítima defensa. Se hizo mención también por parte de la acusación a la distancia de dónde estaba el cuerpo. Yo a Podero la verdad no le escuché nunca decir que el cuerpo estaba a 100 metros, pero tal como Jouet lo declaró en un primer momento, Mojica cayó de la moto mientras la moto estaba en circulación, y a preguntas del doctor Vélez y a Polero le preguntamos si era normal que una persona dispare acá y el cuerpo aparezca a una distancia considerable. Dijo que algunos incluso llegan al hospital corriendo y se mueren ahí. No hace falta, ¿no?, decir que Jouet no buscó la agresión, ¿sí? Jouet fue colocado por 4 personas en esa situación y lamentablemente, ¿sí?, le tocó a Mojica soportar las consecuencias de su propio obrar. Con esto quiero que queden claro, no quiero decir que la legítima defensa se alce como un castigo para aquel que se comporta de forma ilegítima, que de forma ilegítima agrede, sino que Jouet se defendió a sí mismo y a sus bienes. Y en base a esto, al menos nosotros entendemos que el derecho no tiene por qué, el derecho no tiene por qué ceder ante el delito, aún a costa de bienes importantes, como en este caso, porque no voy a desconocer que la pérdida de la vida de un chico de 16 años es algo lamentable para cualquiera. Pero bueno, si tengo que suponer algo, creo que fue llevado por mal camino, y muchas veces estas situaciones y tomar este tipo de decisiones conlleva en muchos casos una situación como la de Villalba, que desde que llegó a la mayoría de edad creo que ha pasado más tiempo encerrado que en libertad, y en otras veces situaciones más desagradables, menos afortunadas, como la de Mojica, que perdió su vida. Antes de finalizar, la acusación hizo referencia a un hecho aberrante, habló de un hecho aberrante, que yo no lo voy a poner en discusión, pero en esto Jacobs es muy claro y dice que no importa la desproporcionalidad de los bienes afectados, ¿sí?, sino que la defensa de bienes materiales, cuando la agresión no se puede repeler de otro modo, puede amparar incluso hasta la muerte del agresor. Entonces nadie va a desconocer que es un hecho aberrante, que es un hecho lamentable, pero como dije, a Jouet lo colocaron en una situación y respondió de forma proporcional, necesaria y racional a una agresión que era ilegítima. Nosotros, en consecuencia de todo esto, vamos a sostener, como dijimos en un principio, la legítima defensa y la existencia de la causal de la legítima defensa en cabeza de Jouet y, lógicamente, su absolución. Como planteo subsidiario, la existencia o el registro de un exceso en esa legítima defensa, tal como establece el artículo 35 del Código Penal y su remisión al 84 del mismo cuerpo normativo, y la consecuente declaración de la operatividad del Instituto de la Prescripción. Yo por mi lado no tengo más nada que agregar y no sé si el doctor Beley va a decir algo más. Dos cuestiones, si se me permite, nada más para aclarar esta cuestión. Se habló de una gravedad y cómo entra el culpable y cómo se llama el culpable. Tanto la perito Pinto la otra perita son claros, como pasa en el informe del 353, que arman que el hecho es dinámico. ¿Bien? El hecho de la entrada, para aquellos que alguna vez hicimos tiro en una comunidad de certero, sabemos que no son las mismas condiciones de tirar a un punto fijo, como por ejemplo un blanco, una pedana de tiro, como por ejemplo un tiro de movimiento.
todo va a depender de la postura que tenga, la inclinación que tenga el cuerpo, va a ser la posición de que va en la moto, la posición de que si se está agachado o está parado, y eso va a variar totalmente y por eso el dinamismo, por eso hablamos de esto. Entonces no es lo mismo, y yo estoy en esta posición, pero si volteo la espalda va a estar parado, si es ascendente quiere decir que el tirador está debajo, y el tiro va a salir para arriba porque está apuntándome de abajo. Ahora la situación es distinta, si yo estoy así, agachándome, y el tiro puede estar a la misma altura, y va a entrar, y va a ser ascendente también, y va a salir con inclinación. Entonces, de eso habla la pericia del doctor Tinto, y por eso no le asiste razón en particular en el caso. ¿Qué más quiero aclarar con respecto a esto y que también creo que es importante remarcar en base a esto? ¿Cuál es el dolo de matar que me manifiesta en particular? ¿Cuál sería el motivo que Jouvet tendría contra Mojica de querer quitarle la vida? ¿Cuál era lo anterior? Si no es la situación de sentirse ilegítimamente agredido. ¿Por qué Jouvet debe soportar el injusto de que 4 sujetos vinieran a querer robarlo? ¿Cuál sería la situación? Creo que ninguno. Entonces, no hablamos de un dolo de matar, hablamos de la intención de defenderse y de no permitir el injusto. A cualquiera de nosotros que a las 4 de la mañana se nos acercan 2 motos, ¿sí? 2 motos por detrás, con lo que fuera, quédense tranquilos que lo que menos vamos a tratar de hacer es saltar el paredón para alguna casa. Si no tengo ninguna casa y si tengo algo que defender, quédense tranquilos que lo voy a defender. Porque ese es el instinto que tengo. Voy a tratar de superar mi instinto, salvar mi vida por la de los demás. Y eso también tiene que ser claro. Con respecto a algo que no deja de ser muy, muy claro también, que creo que lo que haya pasado, lo que haya decidido el doctor Bogliolo, será cuestión que lo podrán plantear por la vía que quieran y donde quieran. Lo cierto es que la Cámara fue clara, ¿sí? O cuando también se dispuso que no se iba a apelar por parte del doctor Bogliolo. Eso generó también cierto descontento y esa fue la situación, pero tampoco es menos cierto que no tiene nada que ver ni con violencia institucional ni con situaciones. Ante una eventual consecuencia de un hecho de esta gravedad, 2 de la mañana, todo el personal policial que esté afectado y no hay otra cosa seguramente va a ir al lugar del hecho. Por último, y no quiero ser con esto robarle más tiempo, y algo que dijo Bruno que es sumamente interesante y querer plantearlo en una transcripción de el día 19 de noviembre de 2013 del sistema de grabaciones de audio del CAT 911, donde dice: ¿qué necesita? Hola, buenas noches. Me quisieron robar, operador, pero soy personal policial de La Plata, 520 y 131. Por favor, manden, hubo un enfrentamiento. Eran 4 en 2 motos. ¿Estaban armados? Armados no sé, creo, el día 1. Por favor, manden rápido móvil y ambulancia. Creo que a las claras también demuestran cuál fue la intención del señor Benjamín Jouvet. Distinta creo que fue la situación de otras 3 personas, ¿sí? Que ninguna se quedó a esperar al compañero, que se fueron en contramano, como quedó en el video, ¿sí? Y que dejaron tirado a un pibito de 16 años en la calle. Nada más. Bien. ¿Alguna réplica sobre los puntos que no fueron debatidos ni producidos por ustedes? Sí. La primera cuestión respecto del arresto domiciliario, que dijo que no había dicho que estaba en arresto domiciliario, y a pregunta concreta, Villalba dijo que estaba en arresto domiciliario. Y la segunda cuestión, que se refirieron múltiples condenas y no se encuentran acreditadas. Y a preguntas, muchas preguntas, Villalba trató como pudo e incluso explicó cuestiones jurídicas que no estaban poco claras, pero que hacían a este mismo hecho y cuestiones legislativas que las modificaciones hicieron que él mismo no entienda por qué primero lo estaban por condenar por un homicidio y después terminó arreglando un abreviado con una tentativa de robo calificado. Eso me parece importante, sobre todo por la condición del testigo, que fue, por lo menos desde esta perspectiva, muy abierto a las preguntas y a responder las mismas. Bien. Bien. ¿Alguna contrarréplica, doctor? Sobre estos puntos. Informe en sí, yo la verdad no tiene que estar acreditado, para poder demostrar, inclusive puedo usar elementos que son de público y notorio conocimiento.
Esta es la consulta nominal de las causas que posee el señor Villalba. En total posee entre archivadas, acumuladas y demás, 16 causas en el sistema. Con condenas que son de público y notorio conocimiento, también que surgen a través del RUAP, en la cual fue condenado por múltiples hechos y varios de ellos con delitos contra la autoridad. Y nada más lo que decir. Bien, bueno. Señor, ahora sí, Jouet, la ley acuerda la última palabra, bien, bajo sanción de nulidad. Le debo ahora sí la última palabra a usted. Este es el momento oportuno. Desea agregar algo, no es una declaración porque por lo menos a referencia a sus defensores usted no optó por declarar. Es una simple palabra final para cerrar, previo a que el tribunal pase a deliberar respecto a los planteos de ambas posturas de las partes. Ante todo pido disculpas. Me hubiera gustado que las cosas no hubiesen sido como fueron. Y nada, era 4 contra 1 en esa noche y no me queda que tener la vida propia mía, pero que uno se cuida. Y nuevamente pido disculpas a la familia por lo sucedido. Bien, bueno, gracias. El tribunal entonces pasa a deliberar y convoca a las partes para un veredicto y llegado el caso, eventual sentencia, doctor. No, la semana que el miércoles de la otra semana. La semana que viene, el miércoles. ¿Qué día cae? 25, 30, me parece. Sí, 30. Su señoría, para el caso de esa necesidad, de esta parte también consiente expresamente el plazo periódico. Sí, No tengo problema en ese sentido. yo consiento el plazo, creo que se debería haber hecho también para los alegatos. Y respecto del 30, ¿Qué plazo estamos el plazo de los 10 días. ¿Qué consciente? No hay plazo de día. Eso es una interpretación, digamos, que ya Casación dijo no es correcta. El plazo está sujeto a la razonabilidad. Si no, fíjese lo que puede durar 5 días un juicio de la EMPA. ¿Cómo hacer para el plazo de 5 días? Sí. No hay consentimiento. Bien. Por eso, lo que está Miércoles diciendo el 30 doctor. del 10 en horas del mediodía. Sí, está la resolución final. Sí. Buen fin de semana. Gracias, igualmente.